serie geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior multiplicado por un número constante al que denominamos razón y se representa por la letra R. La serie geométrica se muestra como la suma enésima de la misma. Existen dos fórmulas. La primera es Sn es igual a 1 por r elevado a la n menos 1, todo esto entre r menos 1, donde a1 es nuestro primer término, r es la razón, n es el enésimo término que estamos buscando. Y la segunda fórmula es Sn es igual a n por r menos a1, todo esto entre r menos 1. An es la posición enésima, r es la razón, a1 es el primer término de nuestra sucesión. Y para calcular la razón es fácil, solo tenemos que dividir nuestro término 2 entre el término primero y nos va a dar. Y también podemos hacerlo para corroborar con la cuarta posición entre el tercero y así sucesivamente. Ahora les presentaremos algunos de los ejemplos. Como primer lugar, el nivel preformal. Para el primer problema vamos a calcular la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas, utilizando la fórmula para la suma: 2, 6 y 18. Sabemos que para calcular la suma necesitamos la fórmula Sn es igual al primer término por razón n-1 sobre razón menos 1. Pero primero necesitamos conocer nuestros términos. El término 1 es 2, el término 2 es 6, el término 3 es 18. Después necesitamos buscar la razón. Para esto utilizamos la fórmula an más 1 sobre an. Y nos quedaría como razón 6 sobre 2, que es igual a 3. Ahora sustituimos para calcular la suma. Sabemos que necesitamos buscar la suma de los 5 primeros números. Entonces sustituimos la n por 5. Y nos quedaría ese 5 es igual a 2 por 3 elevado a la 5 menos 1 sobre 3 menos 1. Después de hacer esto, tenemos que ese 5 es igual a 2 por 243 menos 1 sobre 2. Y nos da como resultado 242. Es decir, ese 5 es igual a 242. Ahora para comprobar, como sabemos, nuestra razón es 3, es decir, nuestros términos son A1 igual a 2, A2 6, A3 18, A4 54 y A5 162. Ahora sumamos 2 más 6 más 18 más 54 más 162 es igual a 240. Ahora continuaremos con el segundo problema de sucesiones geométricas en nivel receptivo. Este es el siguiente. Una empresa ofrece como salario las siguientes cantidades como alternativas. Propuesta 1. Un sueldo semanal de 1.350 pesos. Propuesta 2. Pagar un peso el primer día, 3 el segundo, 9 el tercero, 27 el cuarto y así sucesivamente hasta los 7 días. La cantidad acumulada hasta el día 7 será el salario semanal. ¿Cuál sería la propuesta que menos le conviene al empleado? Ahora bien, para el procedimiento, primero tenemos que empezar con la sucesión de la propuesta número 2. Término 1, 1. Término 2, 3. Término 3, 9. Y término 4, 27. Ahora bien, para sacar la razón, sería el término 2 entre el término 1, que sería 3 entre 1 igual a 3. Ahora, el término 3 entre el término 2, que sería 9 entre 3, que es igual a 3. Y por último, el término 4 entre el término 3, que sería 27 entre 9, igual a 3. Por tanto, la razón es igual a 3. Ahora, la fórmula para poder resolver el problema sería la siguiente. S entre el número de términos igual a primer término por r elevado a la n menos 1 entre r menos 1. Ahora bien, la sustitución. S y 7 términos igual a 1, 3 elevado a la 7 menos 1 entre 3 menos 1. Quedaría de la siguiente manera. 3 elevado a la 7 sería 2187 menos 1. Quedaría de la siguiente manera. 2186. Después se multiplica por 1, que sería 2186 entre 3 menos 1, que sería 2186 entre 2. Sería igual a 1093. Por lo tanto, cada propuesta quedaría de la siguiente manera. Propuesta 1, 1350 pesos. Propuesta 2, 1093 pesos. Ahora, regresando a la pregunta. ¿Cuál sería la propuesta que menos le conviene al empleador? La respuesta sería la propuesta 2. Ahora les mostraremos otro ejemplo de la suma de términos geométricos en el nivel resolutivo y es el siguiente.
Según una leyenda, un hombre rico ordenó a su sirviente que creara un juego para que pudiera entretenerse. El sirviente le presentó el tablero de ajedrez y el hombre rico quedó tan satisfecho que lo dejó escoger su recompensa. El sirviente pidió al hombre rico que le pagara con 3 granos de trigo por el primer casillero del tablero, 9 por el segundo, 27 por el tercero, 81 por el cuarto, etc., hasta llegar a los 15 casilleros. Calcular cuántos granos de trigo ascendía a la recompensa. Para sumar los términos de una sucesión geométrica, necesitamos la siguiente fórmula. Sn, donde n es la suma de los términos que queremos obtener, igual a A1, que es el primer término y vale 3, por la razón elevado a n, que es igual a 15, menos 1 entre la razón menos 1. Nos falta la razón. Para calcular la razón, agarramos cualquier término y lo dividimos con el anterior. Por ejemplo, A2 entre A1 es igual a 9 entre 3 igual a 3. Otro ejemplo, A4 entre A3 igual a 81 entre 27 igual a 3. Por lo tanto, la razón es 3. Sustituimos. Tenemos que este 15 es igual a 3 por 3 elevado a la 15 menos 1 entre 3 menos 1. Primero realizamos lo que está entre el paréntesis y resulta que es 14.348.907 menos 1. Lo demás lo dejamos igual. Esa resta nos da 14.348.906. Ahora se multiplica por 3 y nos da 43.046.718 entre 2. Por lo tanto, la respuesta es que este 15 es 21.523.359 y es la recompensa que el señor rico le debe a su sirviente. Yo les voy a presentar un problema de nivel autónomo del tema progresiones geométricas. Empezamos con el problema de nivel autónomo de el tema de progresiones geométricas y a continuación vemos una pequeña simbología que nos servirá para la elaboración del problema. El problema dice: las edades de 4 hombres están en progresión geométrica. El producto de todas ellas es 3.779.136 y el más joven de ellos tiene 24 años. ¿Qué edad tiene el más viejo? Sabemos que el más joven tiene 24 años, por lo tanto le corresponde la posición A1 y nosotros queremos saber la posición A4, que sería igual a A1 por la razón al cubo y por lo tanto debemos hallar la razón. Por otra parte, el producto de A1, A2, A3 y A4 al multiplicarlo da como resultado 3.779.136. Ponemos todas las edades en función de A1, que es lo que nos llevará al resultado y encontrar la razón, y podemos observar las ecuaciones que se encuentran en la parte inferior. Y más abajo, al sustituir A1 por el número 24, queda de la siguiente manera. Para volver más simple esta ecuación, solo sumamos los exponentes siguiendo las leyes de los exponentes, y al sumar los exponentes de 24 nos quedaría como 24 a la cuarta y la razón a la sexta, y nos da como resultado los 3.779.136. Al hacer el despeje resolvemos 24 a la cuarta, que sería nuestro denominador, y sería 331.776. 3.779.136 se queda exactamente como está, y el resultado de esa división sería 11.390.325, y obligatoriamente tenemos que quitar el exponente a la r, que significa la razón,
No se ve por cuestiones del teclado de la computadora, pero hay que sacar la raíz sexta de 11.390.625. Al sacar la raíz sexta de esta cantidad nos da como resultado 1.5, que para hacer más fácil su manejo lo transformamos a 3 medios. Ahora podemos sustituir los valores en la fórmula, que A4 es igual a A1 por la razón al cubo, y esto quedaría que A1 es 24 por la razón al cubo, que en este caso sería 3 medios al cubo, y al hacer esta multiplicación y al resolver la potencia nos da como resultado 81. Y así tenemos el resultado de que el hombre más viejo de los 4 tiene 81 años. Esto quedaría que A1 es 24 por la razón al cubo, que en este caso sería 3 medios al cubo, y al hacer esta multiplicación y al resolver la potencia nos da como resultado 81. Y así tenemos el resultado de que el hombre más viejo de los 4 tiene 81 años. Yo voy a explicar sobre este problema a nivel estratégico. El problema dice así: hallar la razón de una progresión geométrica de 6 términos sabiendo que la suma de los 5 primeros vale 170.5 y la suma de los 5 últimos vale 682 y formar la progresión. Como sabemos, la fórmula de la progresión geométrica es Sn es igual a A1 R a la n menos 1 entre R menos 1. Aquí nos está pidiendo que hallemos la razón. Entonces, para hallar la razón, como sabemos, hay que dividir A2 entre A1, A3 entre A2 y así sucesivamente para poder identificar si es geométrico o aritmética. Sin embargo, aquí tal parece que no nos está dando A1, A2, A3, etc. Entonces, se supone que se ve más complicado poder sacar la razón. Pero aquí vamos a tratar de hacer más que nada, usar nuestra lógica y analizar un poco la situación. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la progresión geométrica es de 6 términos y sabemos que la suma de los 5 primeros vale 170.5 y la suma de los 5 últimos vale 682. Entonces, son 6 términos y nos está diciendo que la suma de los 5 primeros vale 170.5. ¿Qué quiere decir? Que A5 es igual a 170.5. Eso nos está diciendo. Y dice, y la suma de los 5 últimos vale 682. Tenemos 6 términos y nos está diciendo que la suma de los 5 últimos vale 682. Entonces, A6 es igual a 682. Nos está diciendo esto porque son los 5 últimos sin contar A1. Si dividimos 682 entre 170.5 nos da 4. Quiere decir que la razón es 4. Ahora, vamos a tratar de localizar A1. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a seguir esta fórmula, pero vamos a sustituir. S5 es igual a A1, que es nuestra incógnita, por la razón que es 4 a la 5 menos 1 entre 4 menos 1. La razón es 4. Ahora vamos a sustituir esto por nuestro resultado, a lo que equivale que es 170.5. 170.5 es igual a A1 por 4 a la 5 menos 1 entre 4 menos 1. 170.5 es igual a A1 a la 4 elevado a la quinta potencia, nos va a dar 1024 menos 1
y 4 menos 1 nos va a dar 3. Ya que tenemos esto, pasamos a 170.5 es igual a 1. Ahora que 1024 menos 1 nos va a dar obviamente 1023. Ahora, como ya tenemos 170.5 es igual a 1 por 1023 entre 3, vamos a despejar para poder sacar a 1. ¿Cómo le vamos a hacer? 170.5 por 3, porque este pasa a multiplicarse, entre 1023. 170.5 por 3 nos va a dar 511.5 entre 1023 nos va a dar 0.5, que es igual a 1/2. Y esto es nuestro A1. Y es así como podemos sacar la razón, así como sus términos. Hay que observar siempre el problema para determinar qué claves nos pueden ayudar, porque no siempre es tan difícil como parece. Como cierre, podemos concluir que una serie geométrica es la suma enésima de un término, es decir, es la suma de los términos de una sucesión geométrica. Que como ya sabemos, dichos números se obtienen multiplicando el término anterior y un número fijo conocido como razón. Dicho de otro modo, en una progresión geométrica el cociente entre dos términos y el término anterior se llama razón de la progresión y se representa con la letra R. Es necesario recalcar que Sn nos indica la suma de los términos parciales, R es la razón y A1 es nuestro primer término. Teniendo esto, podemos pasarlo a nuestra fórmula y así sustituir los datos que tenemos para poder realizar la suma de los términos geométricos de una sucesión. Sucesiones o progresiones geométricas tienen usos que le podemos dar en nuestra vida diaria, como calcular intereses de banco o comprar algún producto en algún local comercial, entre muchos más. Gracias por su atención. Adiós y hasta la próxima. No olvides poner todo esto en práctica. Suerte en el examen. Espero que este video haya sido de su agrado y por favor, quédate en casa. Gracias por la atención. Hasta la próxima.